Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta conferencia inicia pues más de una hora después de la costumbre de lo programado. Siempre es a las 7, ahora son más de las 8, porque tuvimos una teleconferencia con los dirigentes del grupo de los 20. El día de hoy el presidente informa sobre su participación en la cumbre virtual para atender la emergencia sanitaria que se vive en el mundo. En esta cumbre se compartieron las acciones que se realizan en México, explicando nuestra visión y también las medidas que se realizarán para la recuperación económica, en especial a las microempresas. El presidente expresó la solidaridad de México a los países del mundo por el brote de este virus. Subrayó que para combatir los contagios se requiere de la participación de la familia, que es la base de la sociedad. Señala que las grandes potencias tienen que ayudar para establecer una tregua y no cerrar fronteras con políticas arancelarias unilaterales. También comentó que es necesario que la ONU tome el control del comercio del medicamento y equipo para evitar el acaparamiento de las grandes potencias. Finalmente expresó que vamos a vencer con la fraternidad universal. Agradece el apoyo y la solidaridad por los grupos de comerciantes y centrales de abastos y por asumir la responsabilidad para hacerle frente a la emergencia sanitaria, y hace un llamado a las empresas que están despidiendo trabajadores a no hacerlo. Esto en el marco del despido masivo por cadenas de restaurantes manejados por Alsea, en especial por la cadena Starbucks, que en Estados Unidos y Canadá se comprometió a no realizar despidos injustificados, y en México están llevando estas prácticas irresponsables en perjuicio de la economía popular. Se tomarán medidas y se aplicará la ley del trabajo. Fase 3. Hugo López-Gatell señaló que no hay duda de que México llegará a la fase 3. Esta es la etapa en donde la transmisión es más intensa y es donde hay el riesgo de que el sistema de salud se sature, pero reitera que con la sana distancia, esta última fase será menos grave. Es muy importante equilibrar las medidas sanitarias sin paralizar la economía, que provocaría un daño irreparable a las economías familiares menos favorecidas, evitando así replicar los casos de Italia, España y Estados Unidos, que presentan un fenómeno incontenible. Por lo comentado por López-Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los comerciantes y empresarios a actuar con responsabilidad para superar esta emergencia sanitaria. Los técnicos y especialistas prevén que el 19 de abril es posible salir de la gravedad que significa esta enfermedad en México, aunque aclara que no hay ciencia exacta. Ciudad de México y Estado de México. Hugo López-Gatell informa que desde el viernes pasado, ambos gobiernos trabajan de manera coordinada para atender la emergencia sanitaria junto con el gobierno federal, aunque aclara que los estados son autónomos y tienen facultades para aplicar las medidas que consideren necesarias. Es necesaria también la cooperación por la vinculación con la federación de cada uno de los estados del país. Marcelo Ebrard. El canciller hace énfasis en la crisis económica que se vive. Es necesaria la discusión en el ámbito global para hacer frente a la emergencia sanitaria, evitando el acaparamiento, garantizando el acceso a los medicamentos y a los equipos, el acceso a las vacunas cuando esté disponible y a los medicamentos mientras tanto, y finalmente las medidas que se tomarán para disminuir los efectos económicos. Sin duda, los más afectados serán los más pobres en todos los países. El presidente pidió ver por los más pobres y los menos favorecidos. Es alentador lo que se logró en esta cumbre G20 virtual, porque estuvieron presentes los líderes de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Corea y Turquía, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Se espera que se tengan acuerdos en las próximas horas. Argentina. El presidente agradece la apertura del espacio aéreo del gobierno de Argentina para repatriar a los mexicanos que se encuentran en este país y llevar a los argentinos de igual forma. Ya se tramita un proceso similar con el gobierno de Canadá, ya que hay un contrato temporal de trabajo para mexicanos, para que con estrictas medidas sanitarias se les permita llevarlo a cabo. También hace un llamado a los mexicanos en Estados Unidos a que no regresen al país si no es un caso urgente, pues se tomó la decisión de implementar medidas sanitarias más estrictas en aeropuertos. Podrá declarar quien sea, pero la gente sabe quién dice la verdad.
El pueblo está muy consciente, muy despierto. Ese es el cambio, esa es la cuarta transformación, es la revolución de las conciencias. No tienes ahí la... Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.